A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, ¿apoyan que sea develada la red de espionaje de los Estados Unidos o creen que dichas revelaciones hacen más peligroso al mundo? Pueden contestarnos a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Y esta noche saludamos en Miami, Florida, a Guillermo Cueto, es exoficial de operaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos, además experto en político internacional. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias, Jason. Muchas gracias. También saludamos en Bogotá, Colombia, a Carlos Alberto Patiño. Él es doctor en filosofía, magíster en lingüística, escritor, historiador y además profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor, a La Noche. Hola, Jason, buenas noches. Quiero comenzar en Miami con el señor Cueto. Malestar es la palabra que podría definir el sentimiento de la comunidad internacional tras conocerse estas denuncias de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos a los diferentes líderes mundiales. Quiero preguntarle, usted que conoce sobre este tema, ¿el espionaje es algo tradicional en los países? Es decir, la recopilación de información que está haciendo Estados Unidos es la misma que hacen otras potencias mundiales. Exactamente, y tiene un precedente histórico y contemporáneo. Es normal, se hace, ellos lo hacen, o sea, los aliados nuestros lo hacen por necesidad de su seguridad nacional. Nosotros lo hacemos y lo hemos compartido con ellos. O sea, no hay ningún secreto ni hay ningún misterio en saber de que los Estados Unidos y la MI6 de Inglaterra, que es el equivalente de la CIA, igual que el MI5 también de Inglaterra, equivalente del FBI nuestro, todas esas agencias lo hacen y nosotros compartimos ese tipo de inteligencia con ellos y ellos la comparten con nosotros. Igual que lo hacemos con la Mossad, igual que lo que hacemos inclusive lo hemos hecho con Pakistán, con con la ISI, que es el Servicio de Inteligencia de Pakistán, y así a través del mundo entero. El monitoreo de la inteligencia y la inteligencia en sí, recopilar la inteligencia por medios técnicos y humanos es una rutina normal para asegurar la seguridad nacional de cada uno de los activos respectivos. Así que esto no es nada nuevo y es simplemente una cosa que surgió a través del señor Snowden, precisamente en el momento que los chinos habían atacado cibernéticamente a los Estados Unidos masivamente y habían recopilado una serie de datos de defensa, de economía, etcétera, por parte de nosotros. En ese momento que surge Snowden, de pronto, y sale en Hong Kong, aparece en Hong Kong acusando a los Estados Unidos con esta cantidad de revelaciones y cantidad de, entre comillas, de secretos, y después obviamente va a Moscú, donde después de estar el tiempo que le dieron en el periodo de exclusión del aeropuerto, lo pusieron en libertad, inclusive lo invitaron a pertenecer a los ex agentes de la KGB, del cual Putin, el señor Putin era coronel, sí. Y por ahí yo veo en la génesis de todo lo que está pasando en este momento. Profesor Patiño, entonces todo este escándalo, este rechazo, esta indignación, ¿es más un protocolo de micrófonos o realmente va a haber daños para las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos? Pues mire, Jason, yo creo que ese escándalo tiene como varias partes. Una de ellas es que le sirve a la Unión Europea para tratar de buscar una cohesión en un momento de una crisis profunda por el mal manejo económico, por la crisis, digamos, deplorable de la estructura hacia dónde va la Unión Europea. Sin embargo, también hay que decir que aquí este escándalo es interesado. ¿Por qué es interesado? Porque obviamente ante la posibilidad, la muy posible y muy real posibilidad de que las revelaciones de Edward Snowden conduzcan a que también se conozcan datos del espionaje europeo hacia terceros países, obviamente lo que están haciendo estos países es salir a decir es que nos han engañado, es que han sido los norteamericanos los que nos espían, y como dice el señor Cueto, el espionaje es quizás de las actividades más antiguas junto con la guerra y el cobro de impuestos, es decir, todo el mundo espía. Y los europeos son unos expertos espiando, por ejemplo, los alemanes o los franceses. Y quiero recordar además escenas claves en las que, por ejemplo, Alemania ha estado comprometida en escenas de guerra y en escenas de espionaje contemporáneo. Las guerras de secesión de Yugoslavia de la década de los 90 hasta el año 2001 son guerras donde el cuerpo de inteligencia de espionaje de Alemania ha estado profundamente comprometido. Ahora, quiero plantear un tema que me parece de fondo y que es absolutamente trascendental. Es que hay que recordar que Edward Snowden está en Rusia
Rusia, el antiguo y el muy firme enemigo de Alemania, además la fuerza amenazadora de la Europa occidental y adicionalmente una de las grandes potencias contemporáneas, que en este contexto ha ganado una partida muy importante diplomática y geopolítica al paralizar la posibilidad de guerra en Siria, y en ese contexto pues obviamente este escándalo de espionaje resulta ser un escándalo interesado además de hipócrita por el ejercicio del espionaje que hacen todos los países. Quiero recordar además, por ejemplo, una de las escenas de profunda hipocresía es Brasil e incluso México declarándose extrañados cuando por un lado se aprovechan y se benefician de la plataforma de espionaje norteamericano y a su vez generan mecanismos de espionaje permanentes sobre América Latina. De forma tal que este es un escándalo con intereses geopolíticos claros, pero que en últimas está marcando un debate que de alguna manera tiene cierta hipocresía, pero un profundo interés geopolítico. ¿Usted cree que le preocupa más que se conozcan los que no públicamente son sus aliados y que le están ayudando a Estados Unidos a sus operaciones de inteligencia? Claro, aquí hay un elemento que es muy interesante y es en qué papel va a quedar Alemania, cuál va a ser la posición de Alemania, por ejemplo, porque además hay que recordar que este es un viejo debate desde la plataforma Echelon entre el año 1999 y el año 2001, cuando la plataforma Echelon aparecía como una plataforma de inteligencia que permitía capturar llamadas simultáneas, mensajes de internet, mensajes de chats y una cantidad, digamos, de capacidades de recolección de información y con una serie de filtros poder buscar la información que fuera, digamos, relevante para los servicios de inteligencia. En ese momento se desechó públicamente la plataforma Echelon porque estaba basada básicamente en los servidores de internet de los Estados Unidos y paralelamente se había construido una serie de plataformas muy importantes europeas donde Alemania, Francia y el mismo Reino Unido tienen un papel destacado en el uso de esas plataformas. Ahora, ¿qué es lo que está de fondo? Es que lo que está de fondo es la revelación de secretos que no solamente están poniendo descubierto la capacidad de penetración de información de los Estados Unidos, sino la revelación de los secretos europeos. Y aquí hay que recordar algo que es clave, es que si los líderes europeos han sido espiados por los norteamericanos, también esto está montado sobre la muy estrecha cooperación de las agencias de inteligencia europeas que permiten que sus propios líderes sean espiados. En Europa todo el mundo lo sabe, hay una especie de plataforma compartida de espionaje, hay una plataforma compartida de recolección de datos, pero además aparece un elemento que es muy interesante, es que resulta que este fenómeno no es un fenómeno nuevo. Quiero recordar un caso de hace casi un siglo, y es el famoso caso del telegrama Zimmerman, en el que el espionaje norteamericano, el espionaje alemán y el espionaje británico se mezclaron en un profundo escándalo en el inicio de la Primera Guerra Mundial. De forma tal que estamos en un contexto permanente, cotidiano, y que obviamente lo que está de fondo es la amenaza sobre que se descubran secretos del espionaje europeo. Exoficial Guillermo Cueto, esa misma pregunta, quizá una de las grandes preocupaciones de los Estados Unidos sea que se conozca quiénes los están ayudando a espiar, por ejemplo, a Irán, a Rusia, a China, que públicamente no son sus aliados. Sí, eso es muy cierto. Para la comunidad de inteligencia y para los operativos clandestinos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, nosotros tenemos un axioma, tenemos un objetivo prioritario en nuestra misión, que es proteger sources and methods, o sea, la fuente y las metodologías. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por proteger la integridad física y la integridad de la familia físicamente de los agentes de nosotros en el extranjero. Por lo tanto, eso es una de las prioridades nuestras. Que se descubran las penetraciones de nosotros y los agentes de nosotros en distintas partes, como es la preocupación de los ingleses, como es la preocupación de todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y del mundo entero, es algo de mucha prioridad y de mucha preocupación. Al mismo tiempo, quería tocar el tema de que, recuérdense que estábamos hablando de Alemania y de Rusia, o sea, estamos hablando del antecedente de la Stasi, de los aparatos de inteligencia alemanes, sumamente sofisticados, probablemente uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados del mundo, y de la KGB y de la EGRU en tiempo de la Unión Soviética. Recuerden que Putin era parte del conductor de orquesta de estos dos servicios. La Stasi estaba más o menos subordinada a la KGB y a la GRU,
y Putin es especialista en medidas activas. Las medidas activas son medidas agresivas en contra de un país o una serie de países, pero no solamente son medidas físicas, son medidas psicológicas. Y Putin es un especialista en este tipo de medidas negras, de medidas activas. Así que se ve que hay una coordinación de grandes cerebros estrategas de inteligencia y de contrainteligencia que lo están concertando todo. Acuérdense que hay una ciencia que se llama la memética, sí, que es el contagio del pensamiento. Y el contagio del pensamiento es simplemente que empieza por un lugar y termina por un grupo. O sea, es el contagio de una idea. Y eso es lo que yo veo que políticamente se está orquestando por personas muy manipuladoras y muy expertas en manipular en contra de los Estados Unidos. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de Twitter, ¿apoya usted que sea develada la red de espionaje de los Estados Unidos o cree que dichas revelaciones hacen más peligroso al mundo? Vamos a leer algunos mensajes de los televidentes que llegan a esta hora. Galois dice, el mundo hoy es igualmente peligroso con o sin tales revelaciones. Sí debe develarse todo secreto en las relaciones internacionales. También nos escribe Juan P. OMG, dice, eso le pasa a Estados Unidos por espiar a todos. Se le cayó la máscara y lo hace un país peligroso, que se sepa la verdad. También Marta Luz Osa dice, más revelaciones harán más peligroso el mundo. Todo tiene su momento, ¿para qué adelantarnos? Vamos a la pausa y ya vamos a revisar algo que empezábamos a comentar, el asilo de Edward Snowden en Rusia y el papel que juega Moscú mientras queda al descubierto la red de espionaje de los Estados Unidos en el mundo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.